conferencia de hoy titulada Principios de congruencia como garantía del derecho de defensa, evolución jurisprudencial, a cargo del conferencista Julián Chica Díaz. Julián Chica es abogado, especialista en derecho penal, especialista en derecho internacional, humanitario y cultura de paz. Se ha desempeñado como defensor público y actualmente como juez penal del circuito. También es docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Diga, pero la verdad sí me gustaría tener esa autoridad de vista. Buenas noches para todas y todos. Es un honor estar aquí en este escenario. Agradecimientos al doctor Inarco, a la doctora Laura como directora de la expedición de Derecho Penal de la universidad. Un saludo especial a los demás conferencistas. Y creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer a la universidad frente a este espacio académico que ha generado es la respuesta que se ha obtenido. Es decir, que el día de ayer y el día de hoy haya una masiva concurrencia de estudiantes, de abogados, independientemente del rol, es decir, litigantes, fiscales, jueces y demás personas. Ya sin más preámbulos, me corresponde hablar algo del principio de congruencia. Y el título que le he dado a la ponencia es Principio de congruencia como garantía del derecho de defensa, especialmente la evolución jurisprudencial tendiente a determinar cuáles son sus reglas que la Corte ha decantado para efectos de que se respete el principio de congruencia como componente esencial del debido proceso y del derecho de defensa. Para ello he planteado el siguiente problema jurídico. Se viola el principio de congruencia cuando el juez condena por un delito diferente al de la acusación. La tesis o respuesta a esa pregunta la debemos buscar en la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que ha interpretado el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, que define qué es la congruencia en materia penal y además pues ha decantado unas reglas a partir de las cuales podemos llegar a la conclusión en qué eventos no se viola el derecho de defensa cuando el juez, al momento de emitir o proferir la sentencia, emite una decisión por un delito diferente al de la acusación. Para desarrollar el tema debemos abordar algunos subtemas. En primer lugar, una breve introducción a lo que es el derecho de defensa. En segundo lugar, lo que es el derecho de defensa y su relación con los hechos jurídicamente relevantes. En tercer lugar, el principio de congruencia y su evolución jurisprudencial. Y finalmente, la conclusión, que es la respuesta del problema jurídico que se ha planteado. Derecho de defensa. Debemos recordar que el poder punitivo del Estado no es más que una manifestación del poder político que está en cabeza del legislador. Y podríamos decir que ese poder punitivo podría ser ilimitado al estar en cabeza del Estado, pero no. Bien sabemos que el derecho penal en sus diferentes etapas o facetas, sustancial, general, procesal, se encuentra constitucionalizado. Y hay unos referentes obligatorios para el legislador y el operador jurídico al momento de la aplicación previa interpretación de la norma. Y para ello, los referentes son los tratados internacionales sobre derechos humanos, la constitución política y la interpretación que hacen los órganos autorizados de esas normas. Y vemos que ello es así porque la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando resuelve una demanda de constitucionalidad, lo que hace es revisar si esa norma legal está en armonía con los principios, valores o reglas constitucionales. Y si la encuentra ajustada, la declara exequible, pero si no, la declara inconstitucional o la declara exequible de manera condicionada. Entonces vemos que se convierte en un límite y fundamento para la consagración del derecho penal. Es decir, no podemos acudir a lo que ocurría en el Estado absolutista, es decir, acudir a la divinidad para la sustentación o fundamentación del derecho penal, o como ocurría en el Estado legal de derecho que surge con la Revolución Francesa, donde
donde tiene relevancia el derecho, el principio de legalidad. Es un principio basilar de un Estado social de derecho, pero no es el único. Y prueba de ello es que en la Constitución Política encontramos una serie de garantías. Por ejemplo, encontramos los fines esenciales del Estado, donde encontramos qué se pretende con este modelo de Estado social y democrático de derecho. Encontramos la dignidad humana, que se convierte en referente obligatorio, tanto en la elaboración como en la aplicación del derecho penal. Encontramos la intimidad, la libertad, principio de legalidad, reserva judicial, doble instancia, debido proceso, no reformato imperius, inmunidad penal. Todas son unas garantías que se deben respetar al momento de, repito, la elaboración de la norma legal y su interpretación y aplicación. Y además encontramos que esas normas o esas garantías positivizadas en la Constitución Política encuentran consagración y desarrollo en la norma legal. Y basta simplemente que revisemos el artículo primero del Código de Procedimiento Penal, que está inserto dentro de ese título preliminar que nos habla de las normas rectoras y garantías procesales. Y vemos que el primer artículo es la dignidad humana. El segundo artículo nos habla de la libertad, es decir, que debe ser excepcional y solamente se puede afectar cuando se cumpla con unos presupuestos consagrados expresamente en la ley y por autoridad legal competente, es decir, la reserva judicial. Y así sucesivamente encontramos una serie de normas que nos permiten ver cómo el derecho penal se ha constitucionalizado. Y a ello obviamente no puede ser ajeno el derecho de defensa, o sea, una garantía fundamental y esencial, y podríamos definirlo en palabras sencillas como que comprende el conjunto de facultades de que es titular el procesado, entiéndase indiciado, acusado o imputado, para oponerse al poder punitivo del Estado, para que ejerce en su contra para matizar los efectos de su ejercicio. O sea, obviamente el concepto de lo que es el derecho de defensa es súper amplio, pero algo sencillo es la definición que hemos planteado ahí. Y tiene varias facetas, como por ejemplo, o tenía, según la definición ya no hay. Entonces tenemos varias facetas del derecho de defensa que encontramos insertas no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, solamente para citar dos de ellos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde nos habla que la persona que es el sujeto pasivo de la acción penal tiene derecho a que sea asistido por un abogado, es decir, que tenga una defensa técnica, permanente, real, que tiene derecho a que, si no comprende el idioma, se le nombre un traductor de manera gratuita. Y así una serie de garantías, como por ejemplo a confrontar la prueba, a contradecir la prueba, y si tiene una defensa activa, a presentar su propia prueba para probar o demostrar su teoría del caso. Y dentro de ese contexto de las diferentes facetas del derecho de defensa, encontramos algo que es fundamental e importante. Y con esto inicio la segunda parte del tema, que son el derecho de defensa y los hechos jurídicamente relevantes. No me voy a detener a explicar qué son los hechos jurídicamente relevantes. Ayer el doctor Tello lo hizo de manera brillante, entonces simplemente me voy a remitir a cuáles son las normas de donde podemos extraer que es una obligación, que es un deber como garantía del debido proceso y del derecho de defensa, que esos hechos jurídicamente relevantes estén claramente definidos. Y el primer referente que encontramos es en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice: durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Literal A ser informado sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causa de la acusación formulada contra ella.
También tenemos otro referente normativo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, referente a hechos jurídicamente relevantes, cuando nos dice: durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Literal B: comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación. En el contexto ya colombiano, el primer referente lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política, que nos habla que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Ese no artículo 20, sino artículo 29. Si bien es cierto, ahí estamos hablando del principio de acto, es importante recordar que uno de los principios del derecho penal hoy en Colombia, de acuerdo a ese referente constitucional, es que la persona debe ser investigada, juzgada y condenada por lo que hace y no por lo que es. Es decir, en teoría se encuentra abolido lo que conocemos como un derecho penal de autor. Y cuando hablamos de un acto, pues estamos haciendo referencia a ¿qué? A actos que tengan relevancia jurídica penal. Y por eso me he remitido a ese artículo 29 de la Constitución. Ya en el literal H del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, por ley 907 de 2004, encontramos que uno de los derechos de la persona imputada, ¿cuál es? Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los fundamentan. Y de ahí encontramos un referente muy importante en la construcción de esos hechos jurídicamente relevantes como garantía del derecho de defensa. Ahorita el doctor José Hilario se refería al artículo 103, el que mataría a otro. Pero vemos que eso no es suficiente para respetar esa garantía fundamental. La norma está exigiendo que debe ser una imputación circunstanciada. El artículo 103 dice simplemente el que mataría a otro, pero no tiene presupuestos de qué, de tiempo, modo y lugar. Es decir, que ya le corresponde a la Fiscalía como titular de esa acción penal, pues circunstanciar esos hechos. Es decir, indicarle a la persona dónde ocurrieron, cuándo ocurrieron y cómo ocurrieron esos hechos, como garantía de su derecho de defensa y para que la persona sepa de antemano de qué se tiene que defender. Y más puntual lo encontramos ya cuando hablamos de la formulación de imputación y la formulación de acusación, que es el escenario donde ya se materializa y se formaliza esos hechos jurídicamente relevantes. Y que nos dice artículos 288 y 337 del Código de Procedimiento Penal, que la formulación de imputación y la formulación de acusación se harán expresando de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Eso que dice la norma, lenguaje comprensible, no es un adorno o para que se vea más bonita la norma. ¿A quién va dirigido el proceso penal? A un ciudadano que por regla general no es experto en derecho penal como el doctor Raimundo Tello, como el doctor Inar, como el doctor José Hilario, sino que es una persona que difícilmente tiene conocimientos jurídicos y por lo tanto pues debe hacerse en un lenguaje que la persona comprenda de qué lo están acusando para que así mismo pueda ejercer el otro componente, la defensa material. Entonces, en esas condiciones, los hechos jurídicamente relevantes pues se convierten ¿en qué? En un componente estructural del derecho de defensa. Porque a partir de ello es que la defensa puede determinar cuál va a ser su estrategia. Si va a ser una estrategia pasiva, si va a ser una estrategia activa, si hay tal claridad y la Fiscalía tiene elementos suficientes, pues la posibilidad de una terminación anticipada del proceso. Y ahí encontramos, a partir de esos hechos jurídicamente relevantes, el surgimiento de lo que conocemos como principio de congruencia. Y ese principio de congruencia no es más que una garantía para el procesado, que debe ser respetada sin ningún tipo de limitación, y que consiste esencialmente ¿en qué? En que esos hechos jurídicamente relevantes que le fueron imputados, que posteriormente son reiterados en la formulación de acusación, pues no se pueden variar ni adicionar al momento de la sentencia,
porque ello sería que sorprender a la persona frente a hechos que no conoció y por consiguiente no tuvo la oportunidad de controvertir o defenderse de esos hechos. Paso al tercer punto, que es el principio de congruencia. Y para encontrar alguna definición de lo que es el principio de congruencia, he utilizado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 20 de junio de 2005 en el caso Fermín González versus Guatemala. Y en esa la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el llamado principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia, es decir, es principio de correlación o coherencia, es lo mismo que principio de congruencia. Y dice que implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, y que la calificación jurídica de estos puede ser modificada, y aquí llamo la atención en este punto, puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantenga sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Ahí encontramos uno de los componentes del principio de congruencia. El principio de congruencia tiene tres componentes, y así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Esos componentes son componente personal, componente fáctico y componente jurídico. Componente personal referido a que la persona que es acusada debe ser la misma respecto de la cual se emite la respectiva sentencia. El componente fáctico son los hechos, es decir, de lo que hemos venido hablando, los hechos jurídicamente relevantes. Y el tercer componente es el componente jurídico, que es el que se refiere a la calificación jurídica que hace la Fiscalía de esos hechos y que en principio deben guardar ¿qué? Coherencia con los que fueron objeto de acusación. En el contexto colombiano, la congruencia es definida como el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no ha solicitado condena. Ahí vemos incorporados los tres elementos a los cuales acabo de hacer referencia. El primer componente dice: el acusado no podrá ser declarado culpable. Se supone que es la misma sentencia, la misma persona en contra de la cual se va a emitir la respectiva sentencia, por hechos que no consten en la acusación, es decir, el componente fáctico. Y por último encontramos el componente jurídico, que dice: ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Es decir, en la norma legal encontramos los tres componentes de lo que es el principio de congruencia. Y se ha venido sosteniendo que el principio de congruencia aplica en un trípode: acusación, alegatos y sentencia. Pero la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad del artículo 448, que es el que acabamos de citar, declaró exceptible la norma, pero por allá hizo unas reflexiones, o lo que se llama como obiter dicta, porque la Corte declaró exceptible la norma, pero también indicó que la coherencia, la congruencia, se predica desde la formulación de imputación. ¿Y ello por qué? Porque existe la posibilidad que la persona en la audiencia de formulación de imputación se allane a los cargos, y por ende debe existir congruencia de esos hechos formulados en la imputación con los que se traen a la sentencia. Pero también existe la posibilidad de que haya una variación de esos hechos jurídicamente relevantes, es decir, que en algún momento, en virtud del principio de progresividad que caracteriza la actuación penal, esos hechos jurídicamente relevantes de la imputación pueden variar, pero solamente pueden variar entre la imputación y la acusación. Recordemos que entre la imputación y la acusación estamos hablando de la etapa de investigación. Entonces, como la Fiscalía en ese interregno todavía puede recaudar elementos materiales probatorios, puede recaudar evidencia física e información legalmente obtenida, existe la posibilidad que pueda acreditar nuevos hechos o
desechar algunos que fueron objeto de imputación. Y para ello, en la sentencia 51007 del año 2019, la Corte hizo alusión a ese tema. ¿Cuándo se pueden adicionar hechos entre la imputación y la acusación? Y dijo que cuando se van a adicionar hechos que puedan dar lugar a la modificación de la calificación jurídica, que tornen más grave ese comportamiento delictivo o viceversa, que puede ser un delito de menor gravedad, existe la necesidad de solicitar una adición de la audiencia de formulación de imputación. Por ejemplo, se imputó acceso carnal abusivo con menor de 14 años y la Fiscalía en ese interregno no logra demostrar que no fue abusivo, sino fue violento. Entonces, no puede haber imputado el delito abusivo y llegar a la acusación con un delito violento. Debe hacer la adición de una nueva audiencia de formulación de imputación frente a ese hecho jurídicamente relevante. Cuando diríamos, ¿y por qué se requiere de la adición cuando esos aspectos factuales dan lugar a un delito menor, un delito menos grave? Por ejemplo, si estamos frente a un acto sexual violento y resulta que la Fiscalía recauda elementos y llega a la conclusión que son unos injurias por vida de hecho, ello puede cambiar de la estrategia defensiva y por ello debe haber una adición a esa audiencia de formulación de imputación. También ha señalado en qué eventos no se requiere adicionar esa audiencia de formulación de imputación, lo cual ha denominado la Corte como detalles. Dice que con fundamento del artículo 351, inciso cuarto del Código de Procedimiento Penal y el artículo 339 de la misma obra, se pueden adicionar algunos detalles que son circunstancias de tiempo, modo y lugar que no incidan en la calificación jurídica. Es decir, precisar, por ejemplo, el día o la hora en que ocurrió el hecho. 2. Cambios favorables para el procesado. 3. Eliminar alguna circunstancia de agravación específica o genérica. Para ello no se requiere una nueva imputación. Se puede hacer directamente en la formulación de acusación. Eliminar circunstancias fácticas que darían lugar a una calificación jurídica más favorable. Reconocer circunstancias de atenuación específicas o genéricas y también incluir circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, aunque ahí pues considero que hay algunos reparos, pero pues no me corresponde en este momento entrar a referirme a ese tema. Y ya frente a la evolución jurisprudencial. En Colombia iniciamos con un principio de congruencia rígido en apego al artículo 448 del Código Penal, del Procedimiento Penal. Y en la sentencia 24668 del año 2006, la Corte hace alusión a las primeras subreglas frente a ese componente o a esa norma legal. Dice que el principio de congruencia se puede desconocer por acción o por omisión cuando se condene por hechos o delitos distintos a los de la acusación. Se condene por un delito que no se mencionó fáctica ni jurídicamente en la acusación. 3. Se condene por el delito atribuido, es decir, por ejemplo, por el homicidio, pero el juez al momento de emitir la condena le adiciona la circunstancia de agravación, por ejemplo, del numeral primero. Dice la Corte, en ese evento se desconoce o se viola el principio de congruencia. Y 4, suprime una circunstancia genérica o específica de menor punibilidad que había sido reconocida en la audiencia de formulación de acusación. Entonces dice la Corte que en esos 4 eventos se viola el principio de congruencia y por consiguiente el derecho de defensa. Seguimos avanzando en el tiempo. En la sentencia 26468 del año 2007, la Corte vuelve a tratar el tema del principio de congruencia. Y en este caso, la Corte dice que el juez sí puede condenar por un delito diferente y que además de ello puede desconocer circunstancias de agravación punitiva, bien sea específicas o genéricas, o puede reconocer circunstancias
de atenuación genéricas o específicas. Y también sienta unas reglas para determinar en qué momento el juez puede condenar por un delito diferente al de la acusación. Y son 5 subreglas. Dice que es forzoso que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa. Es decir, que si se acusó por un delito y se pretende que se emita sentencia por un delito menos grave, pues lo debe solicitar de manera expresa el ente acusador. La segunda subregla hace referencia a que la nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género. ¿Qué significa el mismo género? Es decir, que haga parte del mismo bien jurídico. Tercera subregla, el cambio de la calificación jurídica debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad, es decir, un delito que sea más favorable a los intereses jurídicos del procesado. Cuarta subregla, la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la imputación, es decir, lo que es inmodificable desde el momento de la acusación hasta la sentencia, los hechos jurídicamente relevantes. Y la última subregla es que no se debe afectar los derechos de las partes y los intervinientes. En este evento, considera la Corte Suprema de Justicia que se puede emitir una sentencia condenatoria por un delito diferente al de la acusación, siempre y cuando de manera concurrente y necesaria se demuestren esos 5 elementos. Seguimos avanzando en el tiempo. Año 2009, sentencia del radicado 28649, donde la Corte reafirma su línea jurisprudencial, es decir, reafirma esas sus reglas. En este caso, la Corte dijo que el sistema acusatorio que implementa la Ley 906 de 2004 no permite al juzgador fallar en cualquiera de 2 sentidos, por hechos o denominaciones jurídicas distintas a aquellas que fueron objeto de acusación. ¿Cuál fue el caso? De manera muy sucinta, especialmente frente a la calificación jurídica. La Fiscalía acusó y pidió condena por acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Artículo 207 del Código Penal. El juez, al momento de emitir la sentencia, condenó por acceso carnal con incapaz de resistir. Artículo 210 del Código Penal. El primero es un delito que está en el capítulo de la violación y el segundo en el capítulo de los delitos sexuales abusivos. La sentencia es impugnada o apelada. El tribunal en segunda instancia absolvió, considerando que el juez había desconocido el principio de congruencia al haber decidido o condenado por un delito diferente al de la acusación. La decisión fue casada, es decir, se presentó recurso por la casación y la Corte consideró que efectivamente el juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia y decidió no casar la sentencia, fundamentado en el desconocimiento de 2 de las subreglas que acabamos de mencionar. La primera, que la Fiscalía en ningún momento solicitó condena por ese delito de menor gravedad. Y la segunda subregla, porque se desconoció el contenido fáctico de la imputación o acusación. ¿Y por qué se desconoció? Porque la Corte hace un análisis que los dos tienen algo en común, el acceso carnal. Pero uno es poner en esa condición a la persona para acceder a carnalmente y otra es aprovecharse de esa condición. Y por eso la Corte en esa sentencia reafirma su línea jurisprudencial. En el año 2011, la Corte empieza a morigerar algunas subreglas y la primera que estudia es la primera que hemos mencionado. Es forzoso que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa. ¿Y qué dijo la Corte en esa ocasión, del año 2011? Dice, de manera que respetado el núcleo básico de la imputación fáctica, ninguna irregularidad vierte la Corte en la degradación de la imputación a una de menor entidad, toda vez que los hechos constitutivos de los actos sexuales abusivos constaban en la acusación. ¿Cuál es el caso? El caso es que los hechos se hizo alusión a unos tocamientos de contenido libidinoso y que seguidamente se generó el acceso.
La Fiscalía acusa y solicita condena por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el juez en primera instancia decide condenar por acto sexual abusivo con menor de 14 años, es decir, degradó la conducta y condenó por un delito menor. En ese evento, la decisión también fue recurrida, segunda instancia confirma la decisión y la Corte, por lo que acabamos de ver, se encarga de revisar esa subregla y dice que efectivamente, por lo que está en la parte de arriba de la diapositiva, considera que no se desconoce el principio de congruencia. Pero esencialmente, ¿por qué? Porque se respetó el núcleo fáctico, pero ahí ya vemos que entonces no es, como lo dice la jurisprudencia, forzoso que de manera expresa lo solicite la Fiscalía, es decir, que el juez, si considera que se configura un delito de menor gravedad, puede condenar por ese comportamiento delictivo sin que ello sea violatorio de ese principio de congruencia. Seguimos avanzando. Un año después, en el año 2012, radicado 36621, la Corte reafirma esa línea jurisprudencial y vemos que ya cambia su criterio de un principio de congruencia rígido a un concepto de congruencia flexible. Y dice, la Corte, en aras de consolidar una línea jurisprudencial sólida, ha superado la tesis en su momento reinante sobre el denominado principio de congruencia estricto, para abrir paso a una postura morigerada frente a las facultades del juez en la sentencia. Y dice, en el radicado 3593 de 2011, ahora, si bien el principio de congruencia impide al juez, cuando dicta el fallo, modificar completamente la denominación jurídica de los hechos, ello no es óbice para degradar la conducta a favor del procesado. Por ejemplo, tomando en cuenta circunstancias que redunden en beneficio del procesado, atenuantes específicas o genéricas. Ahí no hay nada nuevo, de acuerdo a lo que habíamos hablado en precedencia. Pero dice, a renglón seguido, o incluso condene por una ilicitud más leve siempre y cuando no se afecten los derechos de los demás intervinientes. Es decir, ahí se trata de una jurisprudencia confirmatoria de línea. Posteriormente, vemos que viene la segunda modulación de otra subregla. Habíamos dicho que hasta el año 2016 se requería que la nueva imputación debe corresponder a una conducta del mismo género, es decir, que esté dentro del mismo bien jurídico. Y la Corte dice, debe advertirse también que la identidad del bien jurídico no es un presupuesto insolayable del respeto al principio de congruencia y por ende de la posibilidad de condenar por una conducta punible distinta a la definida en la acusación. Eso sí, no sobra reiterar que la inmutabilidad fáctica, es decir, los hechos jurídicamente relevantes, sigue siendo presupuesto inamovible de la legalidad de la sentencia en cuanto a garantía esencial del derecho a la defensa. En este caso se trató de un delito de fraude procesal y la discusión se presentó entre si se configuraba un falso testimonio o una falsedad en documento privado. La Corte dijo que perfectamente se podía condenar por falsedad en documento privado, así se hubiera acusado por fraude procesal, delitos que corresponden a principio están en diferentes bienes jurídicos. Ya sabemos que uno hace parte de la fe pública y el otro de la red de eficaz impartición de justicia. Entonces ahí ya encontramos una modificación de esa línea jurisprudencial. En conclusión, hoy el juez puede condenar por un delito diferente al formulado en la acusación sin que se desconozca el derecho de defensa, siempre y cuando concurran las siguientes subreglas. 1. El cambio de la calificación jurídica debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad. 2. Que la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación. 3. No debe afectar los derechos de las partes intervinientes. Esa línea, esas subreglas se mantienen hasta el día de hoy. Yo he agregado una cuarta regla
que dice que no basta que se haga referencia a los hechos en la imputación, sino que también se deben incluir en la acusación. Y esto con fundamento en que la sentencia que Tortello citó el día de ayer, referente al doble homicidio con radicado 47671 del año 2019, donde la Corte procedió a anular porque indicó que a pesar de que se había incluido en la imputación los hechos jurídicamente relevantes, ello no fue reiterado en la acusación y por consiguiente procedió a decretar la nulidad. De acuerdo a las reglas que hemos visto, hoy no se requiere que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa, es decir, el juez puede condenar por un delito de menor gravedad. Y dos, la nueva imputación puede versar por un delito diferente respecto al bien jurídicamente tutelado. Para concluir, debemos indicar que vemos cómo la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia inicia con un concepto rígido o estricto del principio de congruencia y lo va morigerando, lo va modulando para llegar a un principio de congruencia flexible. Y hay un tema que es cuál es la visión de la jurisprudencia, especialmente de la Corte Suprema de Justicia referente a la parte procesal. Vemos cómo en un primer periodo, es decir, estoy hablando a partir del año 2005, cuando cambia el modelo de enjuiciamiento penal, no un sistema penal acusatorio, que es algo diferente, es un sistema de enjuiciamiento penal con tendencia acusatoria. La Corte en ese primer periodo empieza a darle relación ¿a qué? A la parte dogmática de la Constitución. O sea, la primera parte de la exposición, cuando hablé de la constitucional del derecho penal, tenía su razón de ser para poder sustentar la afirmación que voy a hacer o la reflexión que yo hago. Y es que la Corte dio relación a los principios, a los valores, a los derechos fundamentales y a las reglas constitucionales por encima de los principios de un sistema penal acusatorio. Y ello tiene su razón de ser porque lo que se modificó con el acto legislativo 3 del año 2002 fue simplemente la parte orgánica, artículos 116, 250 y 251 de la Constitución. Pero la parte dogmática, que es donde encontramos el sustento y el fundamento del derecho penal, procesal, sustancial, especial, permaneció y ha permanecido incólume. Entonces viene un segundo periodo donde la Corte trata de desahogar el sistema, porque vemos que estamos en un cuello de botella y vemos cómo se empieza a privilegiar los principios de un sistema penal acusatorio. Entonces se empieza a dar viabilidad a los preacuerdos y negociaciones. Nos parecía insólito e imposible decir que íbamos a condenar a una persona que portaba un arma de fuego y que desde el punto de vista dogmático es autor como cómplice. Era imposible pensar que a una persona que mataba a otra porque le habían pagado le vamos a reconocer las circunstancias de la acción punitiva de ira e intenso dolor. Pero eso es parte de qué? De la justicia premial. Y vemos también, ya frente al principio de congruencia, cómo la Corte en su primer periodo y segundo periodo mantuvo una posición estricta referente a que si la Fiscalía al momento de su alegato de conclusión solicitaba la emisión de una sentencia absolutoria, así estuviera probado los hechos jurídicamente relevantes, es decir, estuviera probada la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad como categorías dogmáticas del delito, no le quedaba otra opción sino que absolver. Y vemos cómo recientemente la Corte Suprema de Justicia ha empezado a modificar esa tendencia. Y no podemos mirarlo de manera particular frente a algunas decisiones, debemos mirarlo dentro de todo su contexto. Ya la Corte indicó
que la petición de la Fiscalía en el alegato de conclusión simplemente es una postulación y que debe estar sometido al principio de legalidad. Es decir, que si el juez encuentra probados los elementos del delito y la Fiscalía ha solicitado absolución, el juez puede condenar. Vimos, y ayer el doctor Echeverry, el doctor Tello, el doctor Carlos Hernán hicieron alusión que nos hemos regresado en el tiempo, porque la Corte en sus inicios y hasta hace poco indicaba que una acusación mal formulada, es decir, una acusación que no cumpliera, por ejemplo, con los estándares de hechos jurídicamente relevantes, pues la consecuencia es que la pretensión punitiva del Estado en cabeza de la Fiscalía de la Nación pues no iba a prosperar, y la consecuencia era que emitir sentencia absolutoria. Hoy vemos cómo, la decisión última que se citó, la Corte, la decisión fue decretar la nulidad de la actuación. Y así vemos cómo, por ejemplo, se ha venido decantando el tema de la intervención del juez en la imputación, en la formulación de acusación, y cómo pues, el principio de competencia también ha sido flexibilizado. No podemos olvidar, finalizo con esto, estamos frente a una tensión de derechos, y tensión de derechos de orden constitucional. Por un lado, están enfrentados los pilares de un Estado constitucional, de un Estado social y democrático de derecho, que son los principios, los valores y las reglas constitucionales. Y por otro lado, encontramos los principios de un sistema penal acusatorio. Entonces, la invitación es en que sigamos construyendo y encontremos un punto de equilibrio entre la atención de esos derechos, en aras de que siga evolucionando nuestro sistema, que es un sistema que está en pañales, pero que es un sistema que con la intervención de todos muy seguramente lo sacaremos adelante. Muchas gracias.